Y seguimos el mismo tema. Aunque perdió, el candidato presidencial de Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, obtuvo 44,13% de los votos. Vamos a analizar el actual escenario político del oficialismo. Estamos junto al presidente de la UDI, Javier Macaya. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, Nicolás. Buenos días. A ver, quiero sus primeros análisis, conclusiones de lo que fue la elección de ayer. Yo tomaba lo que es la votación de José Antonio Kast. También hay que considerar ahí la del presidente electo, Gabriel Boric. ¿Cómo lo toman desde la UDI y desde el oficialismo y el camino que se va marcando hacia adelante? Bueno, obviamente no estamos contentos. Nuestro candidato fue derrotado. Fue probablemente una jornada con cuestiones que quizás es muy apresurado analizar hoy día, la cantidad de participación histórica. El candidato José Antonio Kast, que era nuestro candidato, obtuvo una cantidad muy relevante de votos, que no fueron suficientes. O sea, pero si uno lo hubiesen anticipado que iba a sacar el caudal de votos que sacó, muy similar con el que, por ejemplo, Sebastián Piñera o Michelle Bachelet obtuvieron triunfos en los dos procesos electorales anteriores, uno hubiese dicho que era un buen resultado. Una movilización adicional, mucha gente joven, un candidato que creo que encarnó mejor una voluntad que tiene el pueblo de Chile de renovación, de cambio, de liderazgos nuevos. Creo que fue más factible por esa candidatura encarnar aquello, y para nosotros hoy día obviamente queda ver, o sea, no solamente felicitar el proceso democrático, felicitar al presidente electo. Nosotros no vamos a ser el tipo de oposición que fue estos 4 años la oposición al presidente Piñera, que fue una posición implacable, una posición que negó la sal y el agua, y creemos que es importante para nuestro país que se deje de lado la polarización que se ha habido en los últimos 4 años. Quiero aprovechar ese punto, me parece súper interesante y súper necesario abordarlo en términos de cómo se va configurando el oficialismo y la oposición. Ustedes pasan a ser la oposición, una oposición que va a ser distinta también. De hecho, la Democracia Cristiana en algún minuto dijo que iba a ser oposición de un eventual gobierno de Gabriel Boric. Habrá que ver si eso se va cumpliendo o no. Pero usted dice, no vamos a hacer la misma oposición que tuvo el presidente Piñera. ¿Cuáles son las garantías que se da de eso? Y entendiendo también de que desgraciadamente pueden haber tentaciones de revanchismo político a veces, o lo que me hicieron, hacerlo yo. ¿Cómo se puede garantizar eso en pro finalmente de una administración, ya sea desde el Congreso, también desde el Ejecutivo, de manera constructiva? Que es, por supuesto, un desafío. El principal argumento va a estar, o la principal foco va a estar en ¿a quién le vamos a hacer oposición? ¿Al Gabriel Boric de la primera vuelta o de la segunda vuelta? Yo tiendo a pensar de que en la segunda vuelta vimos, y yo creo que no es un pensamiento mío, yo creo que hay evidencia de que vimos un candidato presidencial que fue capaz de moderar sus posiciones, su discurso, la hegemonía del Partido Comunista que se había visto desapareció en la práctica en la segunda vuelta. Temas que habían sido tratados dentro del programa de gobierno en la primera vuelta también fueron moderados, y nuestra oposición obviamente va a ser una oposición que no va a tener las mismas características de una oposición que por primera vez en la historia desde el retorno a la democracia al menos presentó 2 acusaciones constitucionales contra el presidente de la República, negó la sal y el agua, validó incluso la violencia y el quiebre institucional. O sea, cuando veíamos al presidente de un partido de oposición como Guillermo Tellier el año 2019 pidiendo la renuncia del presidente Piñera, nos damos cuenta del tipo de oposición que nosotros no queremos ser, una oposición que no valide la democracia, que señale que la violencia es parte de la acción política en una democracia. Ahora, nosotros sí vamos a hacer una oposición implacable si aparece quizá el Gabriel Boric de la primera vuelta, una posición que va a ser muy firme para defender que no le quiten los ahorros a los chilenos, que no quiebren pequeñas y medianas empresas, que hoy día ven con angustia que el desarrollo económico, lo que han alcanzado en materia de prosperidad económica, ellos, sus familias, que no se pierdan trabajo, que las reformas que impliquen, por ejemplo, que el monopolio estatal reemplace a la sociedad civil cuando lo está haciendo bien. O sea, creo que ahí hay ejes que para nosotros son súper importantes, que tienen que ver con 3 principios fundamentales, Carla, con esto termino la idea, que tienen que ver con la democracia. Para nosotros la democracia y la defensa de la democracia es fundamental, incluye la libertad de prensa, el trabajo que ustedes hacen, lo que significa la prosperidad económica, y en esto tiene que ver con cómo las reformas que se hacen no afectan empleos, no hace que quiebren pequeñas y medianas empresas. Para nosotros es muy importante la prosperidad económica. Y tercero, la libertad como concepto fundante. Y cuando se pretenda reemplazar por un Estado monopólico, burocrático, a la sociedad civil que hace bien la pega, por ejemplo, en el manejo de los fondos de pensiones, o por ejemplo, que se diga que
la cotización desde el momento que se aprueba una reforma que está en el programa de gobierno de Gabriel Boric, va a dejar de ser propiedad de los chilenos y va a pasar a un fondo solidario. Bueno, cuando se pierda esa libertad, nosotros también vamos a estar muy atentos a hacer una oposición, pero no del estilo de la que hemos vivido. Yo creo que hay que partir en eso porque nuestro país necesita reconciliarse una polarización que ha sido brutal en los últimos 2 años de la clase política. Sí, ahora, diputado, ¿usted se refiere al estilo de la oposición o a la apertura que va a tener la oposición para avanzar en materia legislativa? Porque lo escucho y la verdad es que me pregunto cuáles van a ser los puntos de encuentro en temas que hoy día son cotidianos y que afectan a la vida de las personas y con las diferencias que se vieron en la campaña. Le voy a poner 2 ejemplos, la reforma a las pensiones y la reforma a la salud. 2 reformas estructurales que están paradas hace mucho tiempo y usted dice, nosotros vamos a hacer una oposición constructiva. Ustedes se van a abrir a la posibilidad, por ejemplo, de que se eliminen las ISAPRES. Sus 2 candidatos mantenían a las ISAPRES, sobre todo José Antonio Kast, que obviamente fue el que llegó al final y que dejaba prácticamente todo como está. Gabriel Boric quiere eliminar las ISAPRES, quiere que todas las personas en Chile estén en el sistema público de salud. Dice él, nivelando hacia arriba, hay dudas de cómo se haría eso. ¿Ustedes van a estar, por ejemplo, disponibles para una reforma de ese tipo, que sería la reforma que no se ha hecho, porque todo ha seguido más o menos igual en todos estos años? Primero, nosotros tenemos un diagnóstico compartido y yo creo que la clase política en general y transversalmente que hay cosas en materia de salud pública que no funcionan bien. En términos generales, nosotros como centro derecha queremos ser una centro derecha moderna, que mira al futuro y que tenga vocación de cambios, que no apela al statu quo a dejar todo como está, porque efectivamente hoy día hay demandas sociales que probablemente fueron mejor interpretadas por el candidato Boric, que se tienen que hacer. Hay cambios y hay una vocación de cambios que se tiene que tener. Eso en términos macro. En términos micro, en las 2 materias que tú me preguntas, el nivelar hacia arriba es la duda que uno le nace. Y el nivelar hacia arriba, cuando tú quieres que el Estado, que no funciona, que hoy día la gente percibe que el Estado no está al servicio de las personas, sino que son las personas las que están al servicio del Estado, y reemplazar una sociedad civil que con deficiencias, con mala regulación, quizás con vacíos regulatorios que son importantes respecto a cómo está funcionando la solución de problemas públicos en materia, por ejemplo, lo que significa la ISAPRE, la solución de un problema público que es la salud, que hoy día obviamente está dependiendo en el caso de la ISAPRE del bolsillo de las personas, ver cómo tú eres capaz obviamente de hacer las adecuaciones a eso, pero yo no estoy por reemplazar a la sociedad civil, no estoy por reemplazar al mundo privado cuando lo está haciendo ostensiblemente mejor que el mundo público. Y ahí es donde hay... O sea, ¿por qué vamos a entregarle a un ente burocrático que probablemente va a tener parte en su directorio a políticos, a personas que manejen los fondos de pensiones de los chilenos, claro, un ente estatal? O sea, pero solamente para terminar, sí. Hay un diagnóstico compartido, Carla, que la salud hoy día tiene brechas y que es importante solucionar. Hay un diagnóstico compartido de que las pensiones son malas, o sea, sí. Y que con el 10% de cotización no es suficiente. Ese diagnóstico yo creo que es compartido desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. La pregunta es qué tipo de herramientas tú vas a poner al servicio de la solución de esos problemas públicos. Y cuando tú miras al frente muchas veces y ves que la solución va a estar dada por el monopolio estatal, porque va a ser solamente el ente público, con su burocracia, con sus políticos metidos en la dirección de esos entes públicos, obviamente nosotros vamos a estar en la posición a eso. Llegamos al mismo tope ideológico, es que ideológico tiene una carga un poco negativa, pero de miradas distintas respecto de cómo se pueden solucionar las cosas. Entonces, mi pregunta es si usted no percibe que hay un riesgo de que nuevamente, con Gabriel Boric al poder, aquí terminemos con hartas pelotas trancadas, sobre todo pensando en que el Parlamento está bien equiparado, especialmente en el Senado, donde las fuerzas están casi en igualdad de condiciones. Entonces uno dice, ¿se podrá avanzar? ¿De quién va a depender esa buena voluntad? Y le voy a hacer una sola pregunta, porque usted no me lo va a poder responder, pero ¿usted cree en la capacidad de abrir diálogos de Gabriel Boric? ¿Tiene esperanza en que sea un gobierno convocante, que abra diálogos y que a ustedes como oposición les entregue un rol activo en las reformas o en las mejoras que se hagan? Bueno, primero el Congreso va a tener un rol importante. Pues efectivamente, como tú bien dices, en el Senado hay un empate y en la Cámara de Diputados hay una cantidad importante de diputados de oposición que exigen que la clase política se ponga de acuerdo. Yo creo que esa exigencia es lo que subyace al momento que viene de un presidente que no tiene tampoco o sea, hay ideas y diagnósticos. De nuevo, yo quiero reforzar el concepto de diagnósticos compartidos de que hay que hacer cambios sociales, de que hay que hacerlos. Si la pregunta es
hasta qué punto la evidencia técnica, económica, de lo que funciona en el mundo, hacia acá yo no estoy pretendiendo que en Chile inventemos la rueda, de lo que funciona en el mundo, de cómo tú solucionas problemas públicos con el amparo de la sociedad civil, el mundo privado, o tratas de llevarlo todo a la lógica de la solución de problemas por parte solamente de los políticos, de lo público. Yo espero que ese espacio de diálogo y de conversación y de llegar a acuerdos se pueda ir dando. Tengo esperanza en eso, estamos disponibles para tener esa conversación, pero sí vamos a hacer una posición muy dura cuando finalmente se ponga en riesgo lo que los chilenos han alcanzado, cuando se trate de nivelar hacia abajo. O sea, lo vimos, por ejemplo, en la reforma en materia educacional de la presidenta Bachelet, donde, no sé, pues vimos que la desmunicipalización hoy día tiene a un montón de papás preocupados por lo que está ocurriendo con el traspaso de los servicios locales de educación, con lo que significa la libertad de elegir el colegio de tu hijo. O sea, cuando pongan en riesgo la propiedad de los fondos de pensiones, la eventualidad de que pequeñas y medianas empresas puedan quebrar por burocracia o por impuestos asfixiantes, nosotros vamos a estar en la oposición. Pero el diagnóstico compartido, y aquí en esto quiero centrar y en eso radica mi esperanza de que pueda haber una conversación. El diagnóstico compartido de que Chile tiene que hacer cambios, de que se tiene que generar mayor justicia para todos, de que tenemos que tener la capacidad de avanzar en materia de pensiones, de salud pública, de educación pública, donde temas básicos como los que te he mencionado no dependan del bolsillo o de la coyuntura económica de una familia, vamos a estar disponibles. No vamos a estar disponibles si se sigue validando la violencia como método de acción política, si la funa, la descalificación es parte del debate público que hemos visto en los últimos 2 años. Yo vi ayer con algo de preocupación, y lo quiero manifestar públicamente también, que el vocero político del comando de Gabriel Boric, el presidente electo, señala que la ley de indultos no está descartada, la ley de indultos a los presos políticos no está descartada, señala que las querellas por ley de seguridad interior del Estado, que fueron presentadas no contra blancas palomas, sino que fueron presentadas contra jóvenes, contra hombres que quemaron el metro de Santiago en el marco del estallido de violencia del mes de octubre del 2019. O sea, me parece que son señales que tienen que ser más clarificadas. Hay que ver cómo se va a controlar la situación del narcotráfico y el control de la delincuencia en la Araucanía. Otra cosa es con guitarra, y nosotros estamos disponibles para colaborar en la solución de esos problemas que están obviamente hoy día dando el alma de Chile y que necesitamos avanzar lo más rápido posible para que nuestro país pueda reencontrarse en esas materias. Diputado, en este contexto, ¿cuál cree usted que va a ser el rol de José Antonio Kast? ¿Lo ve como líder de la oposición, considerando lo que fue la votación de ayer? Lo decíamos, es derrotado, pero llega a tener votos bastante parecidos en términos de cuantía, digamos, con los que fue elegido el presidente Sebastián Piñera. ¿Usted lo ve como líder, como bastión, digamos, de la oposición? ¿Cómo se rearma también en ese sentido republicanos con Chile Vamos, que sigue? Sí, tiene un rol importante, sin lugar a dudas, la votación que él obtuvo, y nosotros estamos muy agradecidos del trabajo que él hizo. Ahora, nosotros en la centro-derecha, y con 4 años de anticipación a la siguiente elección, tenemos algo que es como un deporte nacional, que es decir, bueno, ¿quién va a ser el líder? ¿Quién va a ser el partido hegemónico? ¿Cómo vamos a estructurar esto? ¿Quién manda? ¿La UDI, Renovación Nacional, Republicano? ¿Es José Antonio Kast, el presidente de Renovación Nacional? Yo creo que ese deporte hay que dejarlo de lado, particularmente en el momento en el que estamos. Hay que rearticularse, hacer oposición de manera inteligente, con sentido patriótico, no con sentido antipatriótico como la que vivimos en los últimos 4 años. Él va a jugar un rol sin lugar a dudas. Tiene 15 diputados en la Cámara de Diputados, 1 senador en el Senado. Nosotros tenemos 53 diputados y 24 senadores. Obviamente hay fuerzas que tienen que complementarse en el Congreso para el trabajo que se necesita desde marzo en adelante. Bien, pues diputado Javier Macaya, le queremos agradecer por habernos acompañado esta mañana. Nos vamos a quedar bien atentos a todos los puentes, a todo el diálogo que pueda haber entre ustedes como oposición ya desde marzo y el nuevo presidente o presidente electo hasta ahora, Gabriel Boric.